Si en esta mañana ustedes, así como lo están haciendo, abren sus Biblias y encuentran que su Biblia, todas las hojas están en blanco, no hay ni una sola letra. ¿Qué opinan si en esta mañana el Señor cierra completamente la revelación? Una de las máximas que defendía la Reforma y que la defiende aún es sola Escritura. Pero en esta mañana siento el gozo, el grato sentir de vernos aquí reunidos, pero al mismo tiempo siento la tristeza de ver que las páginas de la Biblia se cierran, que las páginas de la revelación de Dios se cierran. Las personas con oídos oyen, las personas con ojos ven, pero no se convierten. Esa es la parábola que tenemos en esta mañana. Ubíquense por favor en Mateo capítulo 13. Ya nuestro hermano hizo la lectura. En Mateo capítulo 13 hay un punto de quiebre. En Mateo capítulo 13 cambian las cosas completamente. Y en Mateo capítulo 13 vemos aspectos de gozo, pero vemos aspectos muy dolorosos. Solamente la porción del versículo 1 hasta el versículo 9. Ahí es donde vamos a entrar. Los 4 evangelios tienen 89 capítulos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En total suman 89 capítulos. Los 4 evangelios están centrados en la persona del Señor Jesucristo. 4 capítulos, de los 89, 4 capítulos hablan acerca del Señor Jesucristo en sus primeros 3 años de edad, es decir, su nacimiento y la presentación. 58 capítulos hablan de los años 30 a 33 del Señor Jesucristo. Y 27 capítulos de los Salmos se centran en los últimos 8 días del Señor. ¿Por qué les digo todo esto? Porque ¿saben ustedes cronológicamente dónde estamos? Cuando el Señor empieza su labor, su tarea, cuando el Señor empieza a darse a conocer a las personas, algunos cronistas han dividido esos 3 años de su ministerio en 3 etapas. No es el interés ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan llevar una crónica, llevar un tiempo, el día 1, el día 2, no. Pero los estudiosos de la palabra del Señor se han centrado en distribuir estos 3 años del Señor Jesucristo. El primero, el año de la inauguración. Todos amaban al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo sanaba, hacía milagros, el Señor Jesucristo iba hacia las personas y acudiendo a ellos en misericordia y en bondad suplía todas sus necesidades. Ese es el año de la inauguración. También tenemos, esto es entre el año 30 y en el año 31 de edad del Señor Jesucristo. Entre el año 31 y el año 32 se conoce como el año de la popularidad. Donde quiera que el Señor iba, salían las multitudes. Lo tocaban, lo buscaban, le rogaban, iban detrás de él. Muchos se alimentaron, muchos comieron, se saciaron, muchos pasaron la noche inclusive con él. Y donde quiera que él estuviese en su año de popularidad, año 31, año 32, las grandes multitudes lo buscan. Pero estamos en el último año de vida. Ya le muestro más exactamente en dónde se presenta el tercer año. Y ese tercer año es el año de la oposición. El año de la oposición empezó, ya fuimos nosotros gratamente enseñados, cuando los hombres le dicen al Señor Jesucristo que tú vienes a hacer todos estos milagros en nombre de Satanás. Allí empieza el año de la oposición. ¿Lo recuerdan? Ayúdenme a encontrarlo allí. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo
más exactamente sí, el 27. Ese año, el año tercero del ministerio del Señor Jesucristo, empieza con oposición, y la oposición es directa. Mis hermanos, esto es importante, porque cuando usted se pone enfrente de esta parábola, usted no ha visto absolutamente todo el panorama, y lo que está ocurriendo y lo que se muestra aquí es grave. Grave es grave. Siéntase usted privilegiado, siéntase usted bendecido si entiende esta parábola. Pero vamos a hacer un ejercicio más adelante durante el desarrollo del mismo sermón para lograr entender lo que vivieron las grandes multitudes en el año de oposición del Señor Jesucristo. Es decir, los reformadores defendieron que solamente la Escritura es la fuente única de salvación que nos lleva a Cristo. Y hoy esa Escritura se cierra. Esa Escritura es vedada. Esa Escritura es un misterio. A partir de hoy, esa Escritura para las grandes multitudes se convierte en algo oculto. ¿Cómo es la estructura de estos 9 versículos? ¿Cómo se organizó esta estructura? El versículo 1 y el versículo 2 es la enseñanza. Yo le puse allí la enseñanza, pero debemos distinguir algo. Lo que era normal, escuchen muy bien, lo que era normal en épocas del Señor Jesucristo, cuando Él salía a la mañana, tenía su tiempo de oración, salía y las multitudes lo perseguían. ¿Qué era lo normal? Que las multitudes se sentaran a escuchar otro sermón o asistían a otra conferencia. Era normal que las multitudes vieran al Señor y vamos y le escuchamos porque sabemos que Él tiene grandes enseñanzas. A partir del capítulo 13 cambia. Veamos versículo 1 y 2. La primera sección. Aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al lago, recuerden el lago de Galilea. Se le juntó, se le acercó mucha gente, entró él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Todos estaban allí en la orilla. Normal. ¿Cierto? Ya han habido varias ocasiones en donde el Señor ha estado allí enseñando. ¿Qué dice el versículo 3? ¿Cómo nos guía el Espíritu a observar el versículo 3? Es la segunda porción. El modo como el Señor ahora enseña. La primera era la enseñanza. Sale el Señor nuevamente, van las multitudes detrás de él, versículo 1 y 2. Ahora, versículo 3 hasta el versículo 8 es la enseñanza. Escuchen muy bien, niños. Voy a leer estos versículos y ustedes, sin la ayuda de sus padres, porque los van a guiar mal, van a tratar de ubicar estos versículos en esos terrenos. Ustedes tienen una gráfica. En una gráfica, la parte de la gráfica hay algunos que tienen espinos, hay otro que es un bonito campo, hay otro que tiene un camino y hay otro que hay piedras. Traten de ubicar esos versículos identificándolo. Tienen que tener este papel durante estos 3 domingos que vamos a hablar solamente de esta parábola. Versículo 3, hermanos, no se pierdan. Les habló. Ahí, hermanos, mi corazón se derritió. Y ahí es donde usted y yo vemos la parte difícil de comprender. Ya aquí el Señor en el versículo 3, en el griego, ya el Señor no es un pedagogo. Y quienes han estudiado y quienes son pedagogos saben de qué formas y de qué maneras el Señor enseñó. Pero aquí cambia el griego y ya el Señor no es un pedagogo. ¿Sí lo notaron? Les hablo. Antes el Señor les enseñaba, pero ahora ya no enseña, ahora habla. ¿Y qué habla? Muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador, el agricultor salió, versículo 4, mientras sembraba iba esparciendo, mientras estaba en su labor, este agricultor esparce la semilla, parte de la semilla cayó junto al camino, vieron las aves o los pájaros y se la comieron,
La palabra allí es que se la devoraron. Parte, versículo 5, cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, germinó, y porque no tenía mucha tierra, porque no había profundidad de tierra, dice el versículo 3, perdón, el versículo 6, salió el sol, se quemó o quemó las plantas porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7, parte de la semilla cayó en espinos crecieron, estos espinos la ahogaron. Parte cayó en buena tierra, dio fruto, dio buena cosecha, la cual a 100, a 60, a 30 por uno. Esa es la segunda parte de la enseñanza. Y la tercera, el que tiene Dios para oír, escuchen y entiendan. Si yo les pregunto a ustedes en esta mañana osadamente, me sentaba con mi esposa y le decía, mira, yo tengo estas inquietudes, mi esposa es la gran teóloga que me ayuda en mis incongruencias mentales. Si yo les pregunto a ustedes, estoy más que seguro que ustedes ya tendrían la respuesta a esta parábola. Pero no es así. Porque en esta mañana, hermanos amados, tenemos que ubicarnos en ser parte de esas grandes multitudes. Cada una de esas secciones muestra un cambio absoluto y completo en lo que antes hacía el Señor Jesucristo, pero que ahora no hace. Ahora, el Señor ya no da detalles. Ahora, el Señor no da una explicación. ¿Saben qué ocurre ahora, hermanos? Y siento decirlo por nuestros distinguidos invitados, siento decirlo también por los incrédulos, por los inconversos que están entre nosotros. Ahora, el Señor lanza misterios. Ahora el Señor da parábolas para que solamente puedan ser entendidas por los hijos de Dios. Esto es duro, hermanos amados, esto es difícil. Iglesia, escuchen en esta mañana. El Señor ya no va a darnos esas bellas palabras de vida como entonamos en este himno, sino que el Señor ahora va a hablar por cosas ocultas. El Señor ya no enseña, el Señor ahora habla. Y es bien preocupante porque si la luz que nosotros requerimos para la redención de nuestra alma no brilla, indudablemente eso nos va a llevar a tinieblas. Esta porción, el capítulo 13, versículo 1 al 9, va a ser la base para las 7 parábolas que vamos a ver de aquí en adelante. Sí, mis queridos hermanos, estamos estudiando el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Mateo a partir de este momento cambia. Y ahora el Señor va a predicar 7 parábolas. ¿De qué hablan las parábolas? Ayúdenme ustedes a mirar allí. ¿De qué o a qué se refieren? Observemos lo que aparece del versículo 24 al versículo 30. ¿De qué hablan esa porción, esa parábola? ¿De qué habla? ¿Alguien se atreve? Versículo 24 hasta el versículo 30 es una parábola con relación a qué? Al reino de Dios. Muy bien, ¿lo notaron? Versículo 24, el reino de los cielos es semejante. ¿De qué habla la parábola del versículo 31 al versículo 32? ¿A qué se refiere? El reino de Dios, ¿lo notaron? Es semejante. ¿De qué habla? ¿A qué se refiere la parábola que está encerrada en el versículo 33 hasta el versículo 44? El reino de Dios. Y así son todas las parábolas. Cristo, hermanos amados, escuchen muy bien. Cristo es el mejor maestro. El Señor Jesucristo es la encarnación de la verdad. El Señor Jesucristo es la encarnación de la sabiduría. Todas, absolutamente todas las enseñanzas, y yo quisiera que fuera así pero no es posible. Solamente el Señor Jesucristo da enseñanzas perfectas, impecables. Todo lo que sale de
boca del Señor Jesucristo tiene un propósito y lo enseña con un propósito. El Señor no habla nada por hablar, y ninguno de los libros que tenemos en nuestra revelación tienen algo que se le salió al Señor suelto sin que pasara primero por el pensamiento. Todo lo que está allí es para nosotros o proviene para nosotros del maestro o el pedagogo por excelencia. Tenemos que mirar las parábolas bajo la perspectiva del maestro que las enseña. El estilo del Señor Jesucristo es extraordinario. Y la forma como nosotros debemos entenderlo es, en primera instancia, ubicándonos con los contemporáneos, con los que escucharon, con esas multitudes que estaban allí con el Señor. Es más, vamos allá a la parte final del capítulo 13, el versículo 54. Los mismos enemigos del Señor Jesucristo, capítulo 13, versículo 54, los mismos enemigos del Señor Jesucristo dicen, Mateo 13, 54, venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Nunca debemos despreciar la forma como el Señor enseña. Y reitero, no son enseñanzas frívolas, no son metódicas, buscando o tratando de enredar, pero el Señor todo lo que enseña lo enseña con autoridad. Y la pregunta es, en esta mañana, cuando usted está enfrente de la palabra del Señor, ¿usted recibe esa palabra con autoridad? Vamos a mirar las dos caras de la moneda, de manera clara, como el Señor ha enseñado durante mucho tiempo. Y en esta mañana me dirijo a usted, caballero, que es inconverso. Dama, me dirijo a usted que no ha venido a Cristo. Joven, niño, me dirijo a usted que no ha venido a Cristo a confesar sus pecados y a creer en Él. A través de su palabra, Él ha hablado claramente. Voy a dar algunas evidencias. No podemos darlas todas porque nos quedaríamos aquí por la eternidad y hasta la eternidad mirando la claridad del Señor. Algunas evidencias. Volvamos por favor a Mateo capítulo 3. Algunas sencillas pero claras evidencias de la enseñanza en donde no se presenta duda. Mateo capítulo 3. Versículo 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién dijo esto? Juan el Bautista. Juan el Bautista ve a las grandes multitudes que salen, que se acercan a él, y Juan el Bautista les dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha venido a vosotros. ¿Eso es claro? ¿Hay alguna duda? ¿Queda en nuestra mente alguna incertidumbre de qué demanda Dios de nosotros? No. Es completamente claro lo que Juan el Bautista dice. Arrepiéntase. El reino de Dios ha llegado a nosotros. ¿Y cómo llegó a nosotros? A través del nacimiento virginal de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Miremos otro, 3:14. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado y tú vienes a mí. Dice Juan que la gran necesidad de él como pecador es ser bautizado por Cristo Jesús. Es que Cristo Jesús le bautice. Eso es lo que usted y yo requerimos. Niños, ustedes necesitan ser bautizados por Dios. Hay un doble bautismo. El bautismo del Espíritu Santo cuando se convierte, llega inmediatamente a sus almas. Caballeros, damas, hay un doble bautismo y el segundo bautismo es la entrada a las aguas para hacer declaración pública de fe. Tenemos que avanzar. Capítulo 4, versículo 17. Esas fueron palabras de Juan. Ahora, ¿cuáles son las palabras del Señor Jesucristo? Capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Mateo 4, 17, arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Usted en casa puede tomar nuevamente los 12 capítulos y leer. Vamos al capítulo 7, versículo 28 y 29. Resalté algunos. La enseñanza de los dos cimientos, en donde ya fuimos enseñados nosotros, y el Señor predica con relación a aquel hombre que pone la palabra de Dios como su fundamento y lo enseña a partir de una construcción. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les pedagogos les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Claro, Cristo dice, su fundamento es la palabra de Dios, es como aquel que sembró, aquel que construyó una casa, y esa casa la construyó sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron lluvias, y la casa ¿cómo permaneció? Si entendieron. Si nota, el Señor lo enseñó claramente. Saltemos al 10:7. Reitero, tengo más o menos unos 25 versículos, pero reitero, cuestión de tiempo. Estoy haciendo énfasis en la forma como el Señor predicó de una manera clara. 10:7. Dice, el envío, la comisión que hace el Señor a sus discípulos. Les dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. No solamente el Señor Jesucristo, no solamente Juan el Bautista, sino también ahora los discípulos iban a ir a predicar de una manera clara. Y les dice, los comisiona, los envía, vayan y prediquen, digan, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. 11:27. El Señor Jesucristo dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es potestad única y exclusiva, mis hermanos amados, es potestad de el Señor Jesucristo, Dios hecho carne, de enseñar, presentar o mostrar a su Padre. Nadie más. No hay otro camino para la salvación, no hay otro camino para el reino de Dios. Hermanos amados, entiendan. No hay otra forma de conocer al Padre sino es a través del Señor Jesucristo, a quien Él lo quiera presentar. Y el Señor Jesucristo nos ha dicho de una, de otra, de 10 maneras, de 1000 formas, nos ha enseñado, nos ha mostrado a través de prodigios, de milagros, a través de perdón de pecados, nos ha mostrado que Él es el Hijo de Dios, que fue a la cruz para pagar por pecadores como usted y como yo. Hasta el cansancio lo ha hecho, de todas las maneras. Él es el pedagogo por excelencia. Pero ocurrió algo, y ese algo es que el Señor fue acusado de ser instrumento de Satanás para echar fuera demonios. Es ahí donde vemos el cambio que opera en la vida de Cristo. Si las personas se resisten a escuchar el Evangelio, joven, dama, caballero, niño, si usted se resiste en escuchar el Evangelio que le es predicado, quiero decirle que usted está yendo al infierno y que su dureza de corazón lo va a condenar. Quiero decirle que la resistencia que usted haga al Evangelio que el Señor Jesucristo nos ha entregado, eso lo va a llevar a una condenación total y absoluta, y usted va a ir a condenación sin excusa alguna. El Señor Jesucristo ya no va a hacer más milagros. ¿Recuerda? Danos una señal. Listo, van a tener una señal. ¿Cuál es la señal? Jonás, ¿lo recuerdan? Y así como Jonás permaneció 3 días en el vientre del pez, así es necesario que yo esté en el vientre de la tierra. El Señor Jesucristo les dice, ya no van a recibir más señales, van a tener testigos, y esta mañana los testigos también aplican para nosotros. ¿Recuerdan un testigo?
la reina de Java, ella se va a levantar en la condenación de los incrédulos y va a funcionar como testigo porque ¿saben qué? Ella le creyó a Salomón acerca de un Mesías que vendría. ¿Y cómo sabemos que lo creyó? Porque en Hechos de los Apóstoles viene un eunuco de Candace y viene a adorar. El Espíritu Santo envía a Felipe y le dice: Felipe, ve y predica. Y el que estaba leyendo, ¿lo recuerdan? Isaías 53. Y Felipe le pregunta, acercándose al carruaje: ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo lo puede entender si nadie? Y Felipe le predica y este hombre pide inmediatamente ser bautizado. Lo que escuchó la reina de Saba lo llevó a su nación, lo predicó, tanto así que vinieron hombres a adorar. ¿No me creen? ¿Recuerdan a Daniel? Y cómo Daniel fue testimonio en Babilonia para aquella nación impía, y cómo Daniel predicó acerca de ese Mesías venidero. ¿De dónde eran los magos que venían de Oriente a adorar al niño en el nacimiento? De Babilonia. Esos mismos se van a levantar como testigos suyos y testigos de todos aquellos que no han creído en Cristo Jesús. Y el panorama se vuelve un poco más oscuro. Niños, pregunto voluntariamente, ¿ya ubicaron los versículos? ¿Ya saben cuál es el versículo que va en los espinos? ¿Alguien me lo quiere dar? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Lo tiene Samuel? ¿Lo tiene Sara? ¿Lo tiene Danielito? ¿Lo tiene Sofía? ¿Quién lo tiene? ¿Alguien? ¿Jefferson lo tienes? ¿Sí? Jefferson, lo escuchamos. ¿El versículo 6 lo ubicaste en dónde? Muy bien. Ya tenemos uno. Versículo 6 en los espinos. Ahora, niños, yo les pregunto. Niños, papás, no van a empezar a codear. ¿Qué era lo que estaba sembrando el agricultor? ¿Qué estaba sembrando el agricultor? Semillas, muy bien, voy más allá. ¿De qué clase era la semilla que estaba sembrando el agricultor? ¿Alguien sabe? ¿Quién le dijo eso, Sofía? Su papá. Le dije que no escucharan a su papá. No lo dice. ¿Sí lo notan? No lo dice. No lo dice. No inventemos. Papás, no le inventen a sus niños porque no lo dice. Hermanos, en este aspecto cambia totalmente la predicación del Señor. Y ahora Él va a ir a la utilización de parábolas. Y es aquí donde usted y yo nos vamos a meter en muchos problemas. El Señor Jesucristo no inventó las parábolas, no, esto ya era algo que rabinos y fariseos utilizaban, era algo que algunos profetas en el Antiguo Testamento ya lo habían hecho. ¿Cuál es la diferencia? Y en esto quisiera que ustedes entendieran bajo esta perspectiva. Fariseos, escribas, utilizaban las parábolas para dar a entender alguna verdad que la ley de Moisés contenía. Voy a hacer la comparación con algún pastor que predica bajo una ilustración. ¿Qué hace ese pastor? ¿Qué hacían esos fariseos? Tratar de explotar al máximo la capacidad de su mente y a través de una ilustración presentarles una verdad. A veces no entendemos cosas, a veces no comprendemos. Entonces el hermano que se pone aquí enfrente y abre la escritura trata de llegar a las mentes adormecidas sin tinto en esta mañana. Y les toma un ejemplo. Pablo era rico en hacer eso. Pablo dice que la iglesia es sinónimo de ¿qué? Ayúdenme. Una casa, un templo, una familia, un cuerpo, la unión de miembros. ¿Sí lo notan? Pero no es la forma como el Señor Jesucristo lo hace. Eso lo hacemos nosotros que estamos limitados. Eso lo hacemos nosotros
como expositores de la palabra porque no tenemos toda la capacidad que tiene Cristo. Los fariseos y los escribas utilizaban las parábolas para tratar de argumentar mucho más una verdad que estaba contenida en la ley. Pero el Señor Jesucristo no lo hace así. El Señor Jesucristo toma una parábola y la utiliza como instrumento para predicar una única verdad. De hecho, fuera de los evangelios no hay parábolas. En el Nuevo Testamento solamente en los evangelios usted va a encontrar parábolas. Pero en este caso, el Señor Jesucristo no la usa como los fariseos o los escribas tratando de abrir más su mente, sino como algo que es propio de Él. Recuerden que Él es Dios hecho carne y trata de llegar directamente a los corazones. Hay parábolas en el Antiguo Testamento. Hay una muy famosa, yo sé que ustedes la recuerdan, la más famosa parábola de todas que hay en el Antiguo Testamento. Hay una de la viña, pero hay una más, la de Natán, muy bien, Juanito. En la parábola que utiliza el profeta Natán con el rey David por causa del pecado que tuvo con Betsabé, Natán monta toda una parábola y le habla acerca de ese hombre rico que se robó la única corderita. ¿Y cómo quedó David? Como ustedes y como yo en esta mañana. No entendimos. David no entendió. David no supo. Hasta que el profeta Natán le dice, ese hombre rico eres tú. El Señor Jesucristo toma esta forma como los hombres antes enseñaban las parábolas y la lleva como instrumento ahora de enseñanza solamente para los hijos de Dios. ¿Pero qué es la parábola? Necesitamos definir la parábola porque vamos a ver 7 parábolas de aquí en adelante. La palabra en griego parábola está compuesta de 2 letras, de 2 palabras, perdón. Para, para es como nosotros conocemos los paraeclesiales. Para significa algo que está junto o algo que está al lado. ¿Recuerdan los paralegales? Los paralegales son aquellos compromisos económicos que tienen las empresas para pagarle a sus empleados. Cositas adicionales como cesantías, cositas adicionales como primas, esos son paralegales. Esa palabra para significa algo que está al lado. Y bola o volá es lanzar. Para es poner algo al lado. Bola es lanzar o volar. ¿Qué está diciendo allí el Señor? Que está lanzando al mismo tiempo una verdad, el reino de los cielos, y por este lado está lanzando la parábola. Es semejante a. Las 2 cosas se requieren y el Señor las utiliza muy bien para que nosotros comprendamos la verdad. ¿Qué es lo importante? ¿La verdad o la parábola? La verdad. Pero nosotros nos fijamos más en la parábola. No. Tenemos que ayer hablábamos con un hermano en Caballeros y hay cosas que usted y yo aprendimos. Tenemos que desaprender que la centralidad no es la parábola, sino que tenemos que aprender que la centralidad es la verdad que contiene esa parábola. Y el Señor Jesucristo es hábil en esto. De tal manera, niños, que allí en el título le van a escribir la parábola del reino de Dios. ¿Y qué está utilizando como parábola? Un sembrador. ¿Lo tienen? Estamos haciendo simplemente la tarea que ustedes ya hicieron durante esta semana. Ahora, recuerden, el Señor Jesucristo vino a hacer la labor, la tarea que su Padre le habría encomendado. El Señor Jesucristo viene a mostrar salvación a los hombres. El Señor Jesucristo viene a presentar el reino de Dios a los hombres. El Señor Jesucristo viene a manifestarse como aquel que salva, que perdona pecados, el que fue a la cruz en representación suya y en representación mía. Pero también el Señor Jesucristo viene a mostrar que todo aquel que no crea se condena. Las parábolas tienen un misterio y es
la parte C. Las parábolas tienen un misterio. Las parábolas tienen algo oculto. Y las parábolas tienen o contienen algo que usted y yo no deseamos escuchar. ¿Qué dice el Señor en el versículo 9? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ustedes tienen oídos? ¿Oyen? Vamos a hacer un ejercicio. Muy atentos, niños, porque el ejercicio es con usted y mi ánimo no es molestarlos ni inquietarlos, sino simplemente vamos a hacer un ejercicio para el auditorio. Pónganse en pie, por favor. No los vayan a ayudar, padres, porque es que ustedes son la mala influencia. Pónganse, por favor, en pie los niños que tengan más de 5 años hasta 8. Los que tengan de 5 a 8 años, pónganse en pie. ¿Hay dudas? Quienes están en el rango de los 5 años a los 8 años, pónganse en pie. Niños, niñas. Los infantes. ¿Listo? Siéntese. Ojo con la parábola. Pónganse ahora en pie los niños o niñas que tienen un lustro hasta 10 años. ¿Sí entendieron? No los niños, ¿ustedes entendieron? ¿Cierto que no? Eso, hermanos amados, fue lo que ocurrió en el siglo I cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando. El Señor Jesucristo dice que tiene oídos para oír. Oiga, ¿usted escuchó que los que tenían un lustro hasta 10 años se debían poner en pie? Sí, escucharon. ¿Entendieron? Ahora, ¿obedecieron, que era lo que yo buscaba? Menos. Esa es la característica de la parábola. Nadie, ningún maestro predicaría diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. Solamente el Señor Jesucristo lo hace. Y cuando Él lo hace de una manera oscura. Reitero, hermanos, esto es dirigido y anunciado y mostrado solamente a las personas que tienen la capacidad de oír. ¿Cómo podemos entender el que tiene oídos para oír, oiga? Son las personas que tienen la capacidad de oír. Escuche, el que tiene oídos para oír, oiga, es la persona que tiene la capacidad de aceptar la verdad de Dios. Es la persona que con oídos espirituales regenerados por el Espíritu Santo tienen la capacidad de entender y obedecer. Oír, en griego es la palabra, estoy en el versículo 9, acuo, en donde usted y yo escuchamos esa palabra acústica. Esta palabra acústica va de la mano con la palabra obedecer. Es decir, ¿cómo se escribe obedecer en griego? Upakuen. La raíz acuo está contenida en obedecer. Escuchen, hermanos amados, no se pierdan en los conceptos griegos. Que me voy a poner con ustedes allí sentado. La palabra obedecer está dividida en dos partes en el griego. Una palabra que significa escuchar y otra palabra que significa obedecer. Para que el Espíritu Santo opere esto en ustedes, se requiere que Él venga al corazón y haga que ustedes no solamente escuchen, sino obedezcan. Cuando yo hice el ejercicio con los niños, estaba buscando que ellos entendieran lo que es un lustro y que en vista de que entendieron qué es un lustro, se pusieran en pie. ¿Qué es un lustro? 5 años. Es decir, en el segundo ejemplo les pedí lo mismo que en el primer ejemplo. ¿A qué va con todo esto? Cuando usted escucha que tiene oídos para oír, oiga, el Señor está diciendo: el que tiene el Espíritu Santo es capaz de obedecer lo que yo estoy diciendo. Quiere decir, de acuerdo con lo que viene desarrollando el Señor, que
Oír y obedecer van de la mano. Usted debe obedecer lo que oye. Significa que usted realmente lo oyó. No basta, mis hermanos amados, con oír. Porque usted ha oído el Evangelio. Jóvenes, niños, caballeros, damas, han oído el Evangelio. No han venido a Cristo, significa que no han obedecido. ¿Tienen oídos para oír? Sí, lo escucharon. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Cristo es aquel que nos representa en la cruz. Cristo redime de todos los pecados. Lo escucharon muy bien. Ahora, ¿creen en ello? Obedecieron ese mandato, arrepentirse, como dijo Juan y como dijo el mismo Señor en 4:17. Han confesado a Cristo, han hecho declaración pública de fe. Eso es realmente el que tiene oídos para oír. Oigan, hermanos amados, hay gente dentro de los que están escuchando en Mateo 13 que escuchan las enseñanzas del Señor. Hoy aquí también hay personas que están escuchando la enseñanza a través del Espíritu Santo y esta porción, pero que nunca han permitido que esa palabra perfore su corazón. Están duros, están endurecidos, están como Faraón, cada vez más duros, más duros, más duros, más duros. Mucho cuidado. Caballeros, damas, les ruego, escuchen la palabra del Señor, porque ya el Señor ha hablado, ha mostrado, ha manifestado de su amor y misericordia, de su poder salvífico. Y usted día a día se está endureciendo más y más. Usted no ha venido a Cristo, no ha confesado a Cristo, usted lo que está cayendo es en una oscuridad total y absoluta. Ser duro de corazón implica su condenación. No escuchar la palabra de Dios implica su condenación. Rechazar a Cristo implica que su palabra usted la desprecia y que prefiere más el infierno que la vida eterna. Agréguele a esto que si el Evangelio es ahora oculto, usted no va a venir a Cristo. El reino de Dios contiene palabras de salvación. El reino de Dios contiene el Evangelio. El reino de Dios contiene a la persona del Señor Jesucristo. Y el reino de Dios también contiene juicio. De tal manera que quien no crea, quien no se convierta, va a ir a condenación directa. No es fácil, hermanos amados. Vamos a ir a la parábola. ¿Ya lo tienen, niños? Vamos a finalizar con ustedes. Y ya ubicaron los versículos que van en los espinos. Jefferson ya nos había ayudado con unos. Ya ubicaron los versículos que van con el campo, con el camino, con las piedras. ¿Ya ubicaron esos versículos? ¿Ya los tienen? Muy bien. Ahora, ¿ya sabemos qué es lo que está sembrando el sembrador? No sabemos, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo se llama el sembrador? No sabemos, ¿cierto? Vamos entonces a leer, todos, por favor, esta parábola. Aquel día Jesús sale de la casa, se sentó junto al mar, se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, mientras sembraba parte de la semilla cayó en el camino, vinieron las aves y comieron, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó en
entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuál es la interpretación de esta parábola? ¿Saben, hermanos amados? Las multitudes que estaban en el versículo 1 y 2 quedaron absolutamente perplejas. No hubo explicación. Todas las personas quedaron esperando al Señor que les diera la explicación de la parábola. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se fue. Ya no hay más luz, ya no hay más evidencia del contenido de la palabra que el Señor muestra. Lo mismo le digo a usted esta mañana. ¿Cuántos años lleva escuchando y escuchando y escuchando el Evangelio? Cristo crucificado, Cristo muerto, Cristo sepultado por pecadores. ¿Cuánto tiempo lleva usted y no se arrepiente? Estas personas, estas multitudes, llegaron una mañana normal, común y corriente como hoy, a que se les enseñara, a que se les abriera más el entendimiento a través de lo que Cristo enseñaba, pero Cristo ya no enseñó. ¿Sabe cómo es la forma de enseñar ahora de Cristo? De espaldas a la multitud y enfocándose exclusivamente en los hijos del reino. ¿Cómo se van a ir ustedes esta mañana para casa con base en esta parábola? Exactamente igual que la multitud del siglo I. Cristo ya no va a dar más predicaciones públicas con contenido salvífico, sino que ahora se va a centrar en los 12. Y esa predicación va a ser exclusiva para ellos y a ellos les va a dar a entender. Entonces les digo a ustedes, niños, jóvenes, ¿van a irse ignorantes, caballeros, damas, al infierno? No, porque ustedes ya tienen predicación. Pero a partir de este momento vamos a ver 7 parábolas que los van a enredar, confundir, y lo que le va a pasar a ustedes es que va a tener un velo en su frente. Pero también me refiero a usted, dama, caballero, hermano, hermana, joven, creyente, hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo lleva Dios hablándole a su vida con relación a un pecado? ¿Cuánto tiempo lleva el Señor diciéndonos a cada uno de nosotros? Congréguese, gócese del día del Señor, abra las Escrituras. ¿Cuánto tiempo va a durar el Señor permanente y constantemente exhortándonos, hablándonos con relación a nuestro pecado, a ese pecado que usted y yo tenemos y guardamos allí? Es posible que un día el Señor ya no nos hable más, ni que utilice más instrumentos, sino que nos deje en nuestra ceguera y posteriormente venga esa disciplina por causa del pecado. Esto no es solamente para los inconversos, sino que también usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que atender muy bien a las exhortaciones que Dios nos hace. Y ahora también a través de las parábolas. Niños, esta hoja la deben guardar, la deben conservar, porque si es la misericordia del Señor, la próxima semana vamos a desenredar la parábola conforme a la guía del Señor. Vamos a orar. Señor, es nuestra dureza de corazón. Señor, es nuestra resistencia a tu palabra lo que hace que ahora nos hables por parábolas. Gloria te damos, Santo Señor, porque has dado esta revelación especial, la Biblia, tu palabra, porque a través de tu Santo Espíritu la podemos entender. Pero mi corazón se conmueve, Señor, al observar dureza de corazón, al observar que hay con nosotros damas, caballeros, jóvenes, niños, que durante muchos años han escuchado tu evangelio y no han venido a ti, no se han querido arrepentir.
Mis entrañas se duelen, Señor, por causa de la dureza de corazón, por causa de que ellos se creen más sabios que tú. Y ahora, Señor, me conmuevo al ver que ya no vas a hablar a las multitudes, que ahora te vas a referir solamente a tus hijos, a los habitantes del reino, que vas a poner un misterio en ojos de los inconversos, que vas a poner un manto opacado, Señor, en sus mentes, para que, como tu palabra lo dice, no escuchen, no vean y no se salven. Ruego, Señor, porque hoy sea día de conversión, de salvación, porque no se endurezcan más los corazones de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, de las damas, de los caballeros, porque no sea un corazón duro, Señor, que no crean en ti, no se arrepientan, porque en ellos brillarán más las tinieblas si no vienen a ti, porque irán a una condenación buscada por ellos mismos, y porque no tendrán justificación en el infierno para decir que nadie les predicó. Que hoy sea día de salvación con cada uno de nuestros visitantes, con cada uno de aquellos que rutinariamente están con nosotros, pero que no se han arrepentido, Señor. Que para ellos brille la luz del Evangelio y no las tinieblas. Sálvalos, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Hermano Oscar, muchas gracias y vamos a tomar nuestro tiempo de descanso. Entonces, 15 minuticos, hermanos. Sonido.